pues esa es la idea el día de hoy. Gracias Johnny, también ahí Iván o Ivonne Velázquez están integrando. Carlos, muchísimo gusto, hasta allá hasta Esquipulas, espero estén muy bien. Entonces, la idea de esta mañana pues es tratar de transmitirles a ustedes ciertas características que tienen que tener en cuenta. Eh, Cuando hablamos de infecciones vaginales, casi siempre uno se imagina que son infecciones que están asociadas a relaciones sexuales. Y creo que la mayoría pues así lo interpreta. Sin embargo, las infecciones vaginales no se dan simplemente por contacto sexual, sino que muchas veces hay pues algún desbalance, por así decirlo, dentro de los factores que las mujeres tienen para poder evitar que haya algún tipo de infección. De esta cuenta, uno puede pues explicarles a ustedes o cuando están dentro del consultorio, pues algunas características. Dentro de estas, quizás una de las más conocidas es el pH, ¿verdad? El pH es una de las características que tiene nuestra piel, que tiene ciertas áreas de la mucosa, en las cuales esto permite, obviamente, si al ser un medio ácido, por ejemplo, en el caso de la vagina, que tiene de 3.5 hasta 4.5 su pH, que haya un crecimiento de bacterias y que eso obviamente nos sirve como un factor protector. Sin embargo, conforme vamos viendo que han ido avanzando los años, empiezan a aparecer nuevas como tendencias, digámoslo así, desde el punto de vista en el cual las mujeres empiezan a utilizar cremas, duchas vaginales, empiezan a hacerse la depilación pues permanente y vamos a ir viendo cómo esos tipos de cambios que se están dando actualmente pues van a cambiar por completo ese pH y sería uno de los primeros factores que van pues ahí sí que a, a permitir que se den infecciones vaginales con cierta recurrencia, ¿verdad? Entonces, antes de continuar con esto, pues agradecerles a ustedes la audiencia, ¿verdad? Los que están ya conectados pueden compartirlo sin pena, si están viendo a través de Facebook también, pues si lo pueden compartir, muchísimas gracias. Y quiero pues pedirles ahí un minuto de silencio por familiares, amigos, médicos, enfermeras, ¿verdad? Y demás personal que ha muerto a través de esta pandemia. Ayer Chiquimula, que es el área donde yo vengo, no nací ahí, pero me considero chiquimulteco. Y pues ayer fueron 4 personas muy importantes para este lugar. Y pues les deseamos a la familia una cristiana y pronta resignación, ¿verdad? Y que pues se puedan estar ahí abrazados a Dios, ¿verdad? Estas personas que nos han dejado. Bueno, gracias. Entonces les comentaba que las infecciones vaginales generalmente son conocidas como aquellas afecciones que generan flujo, que generan picazón, ardor en el área de la vagina, algún tipo de molestia al momento de que se está teniendo pues, relaciones sexuales o cuando se va a orinar. Eh, y esto pues obviamente tiene cierta verdad. Sin embargo, yo creo que a través de esta mañana, si se llevan ese mensaje de que hay ciertas características que las mujeres tienen para evitar ese tipo de infecciones, con eso me quedo más que tranquilo. Igual si alguien pues quiere de repente la información que utilizamos de base, se las puedo compartir sin ningún problema. Porque la idea es de que ustedes estén capacitados, que ustedes pues puedan estar enterados de cómo es que se da este proceso, ¿verdad? Entonces, lo que yo traigo preparado para hoy en la mañana pues es darles ciertos tips, como así como lineamientos, por así decirlo, y ustedes pues le pueden ir interactuando sin pena, pueden ir preguntando, y en la medida que vayamos pues teniendo ese feedback, pues vamos a ir compartiendo más conocimientos con ustedes. Hacerles ver a ustedes que en la etapa fértil de una mujer, que aquí en Guatemala está ahora comprendida desde los 10 hasta los 54 años, casi un 75-80% de las mujeres van a tener algún tipo de infección vaginal en todos estos años, ¿verdad? Con diferentes características. Y lo que les comentaba, generalmente las infecciones vaginales van a tener alrededor de un 20 a un 30% de las consultas externas de un hospital, de una clínica privada. Pues ese es como que el motivo de consulta más frecuente, ¿verdad? De no ser tratadas las infecciones vaginales, pues tienen consecuencias bastante graves. Hay consecuencias no solo en el momento en el que se está sintiendo la infección, sino que a posteriori
Este tipo de infecciones pueden llegar a provocar inflamaciones pélvicas muy severas, pueden llegar a provocar pues una infección ya diseminada hacia el área del abdomen. Y hemos tenido casos dentro de la práctica hospitalaria a nivel nacional de pacientes que llegan con infecciones ya prácticamente severas y que han culminado en muerte. Entonces, esto no es juguete, no es una situación que ya me va a pasar, yo sé que así me pongo, no, sino que hay que tratar de conocer. Hay ciertos flujos normales en el área de vagina, ¿verdad? Como el flujo que se ve como un poquito más espeso, transparente cuando va a venir la menstruación, pero hay que tomar en cuenta también que el flujo que de repente ya no genera algún tipo de malestar, por ejemplo, picazón, ardor, ¿verdad? Al tener relaciones sexuales duele, ese flujo ya no es normal y por lo tanto hay que ir tomando pues ciertas cartas en el asunto, como digo, por las consecuencias que esto pudiera tener, ¿verdad? Desde un punto de vista general, nosotros podemos indicarle a una paciente, como quien dice, de dónde pudo haber tenido pues algún tipo de infección. Están las infecciones endógenas, que para los que no saben qué es endógeno, pues es prácticamente los que se pueden dar directamente por lo que uno tiene, ¿verdad? O sea, por ciertas características que uno tiene. Y aquí hablamos directamente de aquellas personas, en este caso las chicas, que están teniendo de repente infecciones vaginales porque tienen una diabetes no compensada. Por ejemplo, pasa muy frecuente con mujeres que están empezando a diagnosticarse con diabetes y no lo saben, ¿verdad? O aquellas abuelitas, por ejemplo, que ya llevan cierto tiempo con diabetes, que al no controlarla presentan infecciones vaginales del tipo de cándida, que es una de las más frecuentes en ellas, y que van una tras otra, ¿verdad? Y esto se da porque hay una descompensación en sus niveles de glucosa, que es el azúcar en sangre, como se le llama comúnmente, y esto hace que la cándida pueda progresar más y que tenga más crecimiento. Pero ahorita les voy a comentar algo curioso. Las infecciones de transmisión sexual también, ¿verdad? Que son las más, de repente las que más van a causar infección vaginal. Recordemos que las infecciones vaginales pueden ser adquiridas por contacto sexual, por el uso de juguetes sexuales, que también ahora pues es un poco más tendencia, se están empezando a utilizar con mucha más frecuencia y estos si se van a usar pues necesitan que se haga un tipo de limpieza adecuada para evitar este tipo de contaminación. Las prácticas sexuales que se están realizando actualmente ahora ya no son las mismas de antes. Antes de repente pues era solo un beso, de repente ciertas posiciones sexuales, pues ahora también empieza a hablarse mucho de las relaciones anales y esto obviamente tiene que hacerse con preservativo siempre. Es una recomendación de cualquier ginecólogo, ¿verdad? Porque las bacterias que están en el área del ano no son las mismas bacterias que están dentro del área de la vagina, como se lo voy a explicar más adelante. Y esto obviamente nos va a ir haciendo que tengamos como que traspaso de bacterias de una localidad a otra y eso puede generar infecciones vaginales. Pero no solo se da por relaciones sexuales y eso es lo que, como les digo, si se llevan eso el día de hoy, pues me quedo mucho más que tranquilo. Hay infecciones vaginales o flujos directamente que se dan no precisamente por algo que esté dentro de la vagina. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, una de las frecuentes consultas que tenemos, por ejemplo, el área de pediatría hacia ginecólogos, es fíjese que viene una niña, 5 o 6 años, que está teniendo flujo vaginal. Y entonces esta niña obviamente no tuvo contacto sexual. ¿Qué le está pasando a esa niña? Una de las principales es una mala higiene a nivel genital. Generalmente las niñas no avisan cuando van al baño, se limpian solitas y generalmente hacen una limpieza de atrás hacia adelante porque es lo que les queda como más fácil en el momento de estar sentadas en un inodoro. Y obviamente esto va a hacer que ciertas bacterias del área del ano suban hacia el área de la vagina y que eso nos pueda obviamente provocar una infección vaginal. Al mismo tiempo pueden haber algunas contaminaciones, por ejemplo por Oxyros tichuria, que es prácticamente un microorganismo, un parásito, el cual se caracteriza por dar cierto flujo blanquecino en las nenas y que va a generar prurito, picazón, ¿verdad? Y obviamente eso también podría ser un motivo de consulta. Así que es importante que cuando tengamos un flujo en una niña, ¿verdad? Que no ha tenido ningún contacto sexual, revisar siempre las prácticas de higiene que se realizan mientras la paciente pues está en ese caso consultando. Agradecerles ahí los que se están conectando ahorita, al doctor Luis, está allá por México, si no mal recuerdo, Gaby Tablas, al maestro Maestro hasta Chiquimula, Margarita, muchísimo gusto, a Mili, ¿cómo estás? Mucho gusto, Chino Lau por acá en Facebook también conectado, muchísimas gracias. Entonces,
Y las últimas infecciones o la otra vía por la cual se pueden adquirir, pues son por procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? En este caso, por decirles a alguien que consulta, valga la redundancia, ya sea un consultorio o a nivel de hospital, y solicita, por ejemplo, que le apliquen un método anticonceptivo, en este caso, digamos, una T de cobre, y la técnica con la cual se realiza es mala. Por lo tanto, el no haber hecho una buena limpieza del área vaginal, el no haber preparado adecuadamente a esa paciente, lo más seguro es de que me vaya a provocar algún tipo de infección y que haya un rechazo a este material que estamos implantando. Entonces, los tres tipos de infecciones vaginales donde se pueden adquirir sería uno, directamente por lo que mi cuerpo tiene, cómo está respondiendo, que serían las endógenas; dos, las de transmisión sexual; y tres, obviamente las infecciones iatrogénicas, que son provocadas por algún tipo de contacto con material que se utiliza en medicina, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas, sin pena, pueden ir preguntando ahí, porque si no, solo yo les voy a platicar. Saludcita. Bueno, algo que les traía también es que se está hablando mucho ahorita de COVID. La mayoría de webinars y de simposios que se están realizando actualmente, pues dicen ya no hablemos de COVID porque realmente es la información que más saturada está. Sin embargo, yo quiero dejarles nada más algo así, ahí sí que en el tintero. Sabemos que es un virus que prácticamente es zoonótico, eso quiere decir que pudo haberse adquirido por algún tipo de contacto con animales. Se hablaba de murciélagos, se hablaba de algún tipo como de ratas que comen en estas áreas. Se transmite por contacto por gotas, sabemos que eso es así su transmisión. Fue descrito por primera vez lo que es coronavirus como tal en 1965 y más recientemente que fue el descubrimiento del doctor ¿cómo se llama? En Wuhan, ¿verdad? Que fue en el diciembre del 2019. Causa infecciones pulmonares, dentro de las más conocidas estaba el MERS, que era un tipo de inflamación a nivel pulmonar que se dio en el Medio Oriente y por eso se llama así. También están los cuadros de SARS, ¿verdad? Que es una inflamación severa, una respuesta inflamatoria severa que se da en el pulmón. Y puede ir desde síntomas tan greves como la famosa gripe, ¿verdad? Que nos da un tipo de irritación, que nos da moquera, que nos da un tipo de dolor de cabeza, muscular, hasta cuadros severos como ustedes han visto en las noticias. Pero ¿qué es lo que quiero que ustedes sepan? Prácticamente en abril de este año, como se han ido haciendo estudios conforme van avanzando las etapas, se descubrió que el virus se puede encontrar en heces, en orina, en semen y en secreciones vaginales. Esto no quiere decir que a través de un contacto sexual, pues en este caso a nivel, por ejemplo, sexual oral, pues puedan tener algún tipo de contaminación y que puedan adquirir el virus. Pero importante tomar en cuenta que ya se están encontrando dentro de estas secreciones el virus. También se decía que no traspasaba placenta, ya hay estudios que están empezando a demostrar que sí, el virus pasa a placenta, y recordemos que esto va a ir cambiando conforme vaya avanzando el tiempo. Entonces, no es una enfermedad de transmisión sexual hasta el momento, no se cataloga como algo que se pueda transmitir a través del contacto sexual, pero es importante que lo tomen en cuenta porque a través de estas secreciones sí que ya se ha encontrado el virus como tal. Entonces quiero compartirles a todos, gracias ahí a Orlando, al doctor Zavala, muchísimo gusto, ahí a Martita Marro, que estén por acá conectados, gracias, muy amables. Entonces, nos comentan por aquí, es cierto que al usar ropa ajustada causa infecciones vaginales. Sí, perfecto. Y cabal, a eso íbamos ahorita. Fíjense que dentro de lo que es el área de la vagina, pues recordemos, ahí les platicaba yo de ciertos factores. Lo primero a tomar en cuenta es de que a nivel de vagina tenemos una cantidad de bacterias o una cantidad en este caso incluso cándida, que es un hongo, que viven ahí. Es prácticamente la flora, ¿verdad? Bacteriana que se tiene en esta área y le da ciertas características. Hay bacterias muy buenas como son los lactobacilos, por ejemplo, que le dan la acidez a la vagina y que es ese medio como de defensa que tiene la vagina para poder, valga redundancia, defenderse de algún tipo de infección. Y esto es un balance. Tengo ciertas bacterias buenas, algunas malas, y pues ahí van haciendo esa equivalencia. Sin embargo, si estos factores se alteran por calor, por infecciones que ya tengamos en ese momento, si tengo una diabetes mal compensada, si estoy teniendo, por ejemplo, mucha resequedad vaginal, tuve algún método, por ejemplo, que me hayan implantado, el uso, por ejemplo, prolongado de protectores vaginales con demasiado olor,
las duchas vaginales no se deberían de hacer ni antes ni después de tener contacto sexual, porque lavamos prácticamente esas bacterias. Entonces, al usar ropa ajustada, que es la pregunta en específico que nos hacen acá, generamos más calor sobre la zona de la vagina. Eso nos va obviamente a cambiar la temperatura que tenemos en esa área, y hay ciertas bacterias que son más termófilas. Eso quiere decir que tienen más capacidad para sobrevivir a ciertas temperaturas o de reproducirse más a ciertas temperaturas, y por lo tanto nos va a dar infección vaginal. De ahí que muchas de las recomendaciones que hacemos a nivel de consultorio pues es el hecho de usar ropa que sea cómoda, preferiblemente que sea ropa de algodón o ropa interior de algodón, no de licra. Creo que esa es otra de las cosas que vino a dar más infecciones vaginales en los últimos tiempos, porque se utiliza mucha ropa de licra. Todos queremos mantenernos fitos, queremos hacer esto y lo otro, pero ahorita, mientras estuvo toda esta situación del confinamiento, llegamos nosotros a estar en casa demasiado tiempo con esa ropa, y esa ropa genera más calor, genera fricción porque es una ropa que queda ajustada, y eso obviamente nos puede conllevar a que hayan infecciones vaginales. Entonces tomen en cuenta siempre que hay algunos factores protectores en todas las mujeres, ¿verdad? Pero que si estos se empiezan a romper por algún tipo ahí sí que mala técnica pudiéramos decirlo, pues obviamente nos van a dar infecciones. Entonces saludos ahí a Anita Velázquez, Shindy, a Dafne, ¿verdad? Ahí van conectándose, gracias, pueden ir dejando sus dudas. Eh, Nos menciona aquí Chino Lau, muchísimo gusto. Es importante mencionar que en pacientes diabéticas y en la etapa de la posmenopausia, por la deficiencia de estrógeno, son más recurrentes las infecciones vaginales. Perfecto, era acabar lo que les decía, cuando se da la etapa de la menopausia, el descenso de estrógenos que se tiene hace que la mucosa vaginal, que es como la piel, esa telita pequeña, delgada que se tiene en la vagina, se ponga reseca, y esa resequedad al final de cuentas va a ir provocando eh, pues ahí sí que algún tipo de flujo en especial, pero este epitelio muerto, estas células muertas pueden también provocar que hayan más infecciones. Saludos a Sam. Carmen Santos nos pregunta por aquí cómo se puede detectar el BPH. El BPH se puede detectar si hay lesiones ya directamente. Ahorita acá lo voy a mencionar en las diapositivas que tengo preparadas. El BPH es una infección de transmisión sexual, es el virus de papiloma humano para los que no determinan las siglas. Este virus hasta hace mucho tiempo no se hablaba acerca de las características que tenía en el flujo, pero conforme han ido avanzando el tiempo hay muchas pacientes que tienen infección vaginal. eh, por ejemplo, les dan tratamiento, no mejoran, al poco tiempo vuelven a tener infección vaginal, y la única forma de poder detectarlo pues obviamente se puede hacer a través de un Papa Nicolau, que sería la muestra o la forma más fácil, pero también se puede adquirir a través de una muestra ahí sí que de ADN de este virus, el cual se hace también con una muestra como en líquido. Eso es una técnica un poco más difícil de hacer en consultorios, o un poco más cara, por así decirlo, pero pues está ahí disponible. A lo que iba es de que hay muchas pacientes que pueden tener flujo vaginal, que uno considera que es una vaginosis, que es lo más común, pero resulta que si no se hace una buena especuloscopía, que es ir a ver el cuello de la matriz a través de un espéculo, ¿verdad? Que es el instrumento que se utiliza, lo más seguro es de que vayamos a tener nosotros, pasemos por alto ese diagnóstico, y que nos pueda estar jugando la vuelta prácticamente. Dejamos tratamiento para infecciones vaginales cuando de repente la causa de ese flujo verde amarillento con molestias al tener relaciones sexuales sea por virus de papiloma humano, y eso es a lo que debemos de tener nosotros bastante cuidado como clínicos, a los compañeros médicos que nos están viendo, así que también ustedes como pacientes, si en un momento dado pues empiezan a sentir que no mejoran con tratamientos de infecciones vaginales, pues que puedan acudir a que se hagan su Papa Nicolau, o si tienen más pruebas para hacer, pues incluso biopsia o esta prueba de ADN que les comentaba. Saludos también al doctor Lisandro Nájera hasta Zacapa. Espero estés bastante bien. Igual, muy grato verte por acá. Gracias. Nos preguntan también, ¿es bueno usar jabones íntimos? Fíjense que esta es una cuestión un poco contradictoria. Hay jabones en el área, pues en que se pueden utilizar en el área genital, y recordemos que todo esto es marketing, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer generalmente va a estar como con la situación de, a mí no me gusta el olor que tengo en ese momento,
mejor me voy a lavar para que huela rico, ¿verdad? Esa es la característica que todas las mujeres tienen. La vagina tiene un olor característico, ¿verdad? Tiene un flujo característico, o sea, si esto se está saliendo de control, pues pueden ser infecciones, pero los jabones íntimos, era lo que platicaba también con las duchas, van a quitar esas bacterias buenas que son los lactobacilos que les dan la acidez directamente a ustedes para evitar que hayan infecciones vaginales. Por lo tanto, no se recomienda su uso continuo, o si se va a utilizar algún tipo de jabón, idealmente que sea neutro o que tenga un pH alrededor de 3.5 a 3.8 y que esto les permita a ustedes aumentar esas defensas y que puedan pues evitar de cierta forma tener algún tipo de infección, ¿verdad? Entonces, de manera general, los jabones íntimos no se recomiendan, pero sí que pueden utilizarse en cierto momento, ¿verdad? Si hay algún tipo de indicación médica, por así decirlo. Entonces, yo quería comentarles también de que no toda infección o no todo flujo es infección. Por ejemplo, cuando va a venir la menstruación hay cierto flujo. Cuando estamos hablando de la etapa del embarazo, hay cierta leucorrea del embarazo, que la característica es que es un flujo blanco, no genera picazón, no genera ardor en pequeña cantidad, ¿verdad? No tiene grumos como que fuera queso, ¿verdad? Y pues obviamente esto sería una etapa normal. Sin embargo, si esto empieza a salirse de esa característica, pues lo más seguro es de que estemos hablando ya de una infección. ¿Cuál es el flujo más característico por el que más consultan? Generalmente es por flujos blancos, leucorrea, que es el nombre médico que se le da, por inflamación en el área de la vagina también, ¿verdad? Muy característico que la paciente refiera que le pica o arde. Entonces, eso también eh, nos permite obviamente determinar si estamos nosotros ante una infección. La vía más común de poder adquirir un tipo de infección si se está completamente sano y todo, pues obviamente es la infección de transmisión sexual, ¿verdad? Y dentro de los principales, ahí sí que bacterias o hongos que más nos dan molestias, pues está la tricomona y la cándida, ¿verdad? Que es una levadura, un hongo, que son las más comunes. De repente algunas de las chicas que nos están viendo por ahí, pues recordarán en algún momento dado si han tenido infecciones vaginales, que casi siempre se dejan óvulos que van combinados, llevan un antibiótico y un antimicótico, porque la mayoría ahí sí que de infecciones vaginales van a ser mixtas o combinadas, y por lo tanto pues uno brinda ese tipo de apoyo con una resolución hacia ambas cosas, pero lo ideal obviamente sería hacer algún cultivo vaginal, determinar realmente qué le está pasando a esa paciente, pero muchas veces lo que más quiere la paciente en ese momento es alívieme la picazón, alívieme la situación de ardor, tengo inflamado, ¿verdad? Y a eso es a lo que hay que tratar de solventar a la paciente lo más pronto posible. Entonces, de cierta forma, nosotros pudiéramos decir que las infecciones vaginales se dan directamente porque se da un desbalance en esos factores protectores. Hablábamos del pH, hablábamos del vello púbico, también importantísimo. Sabemos de que ahora pues la área íntima se depila de forma permanente, y el sudor que tiene que correr del abdomen hacia la parte de la ingle y el área del monte de Venus, ese monte de Venus está hecho ahí aparte para poder dar placer al momento de que se tienen relaciones sexuales, porque acerca más el área del clítoris. También sirve para evitar que a través de ese vello que se tiene ahí, evitar que hayan infecciones vaginales. Si retiramos por completo el vello púbico, estamos nosotros prácticamente ahí sí que propiciando que ese sudor cambie el pH a nivel vaginal y que podamos tener infecciones vaginales a repetición, ¿verdad? El vello púbico también se ha mencionado que de cierta forma sirve como protector para el momento de fricciones al tener relaciones sexuales, y recordemos que la fricción más algunas células de estas que estén descamadas pudieran ser factor predisponente para tener más infecciones. Nos preguntan por acá sobre los lavados vaginales. Como comentábamos, no son recomendados del todo, idealmente ni antes ni después de tener relaciones sexuales, porque podríamos hacer que si se hace, pues ahí sí que después del contacto sexual, que introduzcamos más bacterias hacia la vagina, que propiciemos en este caso más contaminación vaginal y que tengamos infecciones vaginales, o que en este momento pues estemos retirando, o si lo hacemos antes, que quitemos ese factor protector de los lactobacilos que le dan la acidez a la vagina. Así que no se recomiendan las duchas vaginales en esos casos.
Una de las características o de las preguntas que más nos hacen las pacientes es cómo puedo saber yo qué tipo de infección tengo en base al flujo, que es lo que vamos a platicar ahorita. Entonces, cada flujo o cada tipo de infección tiene ciertas características en especial. Yo les digo que de repente el más común pues es la leucorrea, es el flujo blanco, blanquecino, pero no solo es ese, ¿verdad? Pero de forma general pudiéramos hablar que las infecciones más comunes serían el virus del papiloma humano, tenemos vaginosis bacteriana, que vamos a ver ahorita algunas bacterias importantes, tricomoniasis, que está ahí sí que propiciado por la tricomona, clamidia trachomatis, que es otro tipo de bacteria, es la clamidia, y pues algunas sífilis y gonorrea que son directamente por transmisión sexual. Mencionan por aquí, si se tienen infecciones urinarias recurrentes, se acude con un ginecólogo, dice, ya que con muchas veces tiene que ver con infección. Exactamente. Fíjense que el área de la vulva, ¿verdad? Si ustedes se han logrado pues chequear, yo creo que lo más importante aquí también como mujeres y como médicos, si están algunos viendo por acá, es que le indiquen a sus pacientes que se conozcan, que traten de de explorarse. Creo que nuestra población lo que más tiene es miedo a saber cómo es su cuerpo como tal y por lo tanto no se evalúan, no saben realmente cómo está su área vaginal. En el área de la vagina, recuerden que hay labios mayores que están en la parte externa, hay labios menores que están en la parte casi que interna del introito de la vagina y directamente en la vagina el espacio que tiene la uretra es muy cercano, ¿verdad? Y pues, entonces cualquier tipo de infección vaginal puede ascender hacia la uretra y dar molestias o obviamente una paciente que tiene infección vaginal, de repente en el caso de las diabéticas, que tengan también pues algún tipo de infección urinaria y que esto después conlleve a una infección vaginal. Por lo tanto, la cercanía que tienen de esa área es muy cercana y eso nos puede propiciar a más infecciones. De igual manera, la distancia que hay del ano hacia el área del introito de la vagina es menos de 2 centímetros, ese periné es bastante corto y pues obviamente también es un factor de riesgo, ¿verdad? Que tienen todas las chicas. Entonces, les decía, siempre una de las características es, bueno, fíjese que no quiero que me huela mal, no quiero tener ningún tipo de secreción y están lavando, están realizando lavados, se aplican cremas con olor. Mencionaba un maestro por ahí en una charla alguna vez, eh, ahora tiene más olor el cótex que el Glade que utilizamos para los carros o para las casas, ¿verdad? Y esos son químicos para poder dar ese tipo de olores, son químicos que se utilizan en este tipo de protectores y obviamente eso no es bueno para el área vaginal, ¿verdad? Entonces tratemos de usar siempre ahí sí que como dice el anuncio, lo natural no tiene precio, ¿verdad? Saludos ahí al doctor Luis Eleazar Monroy, espero esté bastante bien, doctor. Está también por aquí Monroy, Marielos, Cuyuch, muchísimo gusto, gracias, Alexander. Eh, Seguimos leyendo aquí sus comentarios, también nos pueden compartir por Facebook, también estamos ahorita ahí también ya transmitiendo. Y no hay pena, Anita, estamos ahí, qué bueno, también que estés alegre ahí empezando este mes. Nos preguntan, buen día, vamos a ver. Sí, hay relación con las infecciones urinarias, claro. Todas las infecciones vaginales, si no se hace tratamiento a tiempo, pues pueden llevar a que aparezcan infecciones vaginales también, ¿verdad? O infecciones urinarias, perdón. Entonces, vamos a ir hablando de algunas características cuando hablamos de cándida, que es un flujo blanquecino que está provocado por la cándida, que es una levadura, imagínense un hongo prácticamente. La característica de este flujo es que es blanco, generalmente puede tornarse ligeramente amarillo, no tiene olor, muchas veces es espeso la consistencia que tiene y aparece como grumos. Yo sé que de repente las comparaciones son feas porque pues ahorita que todos quisimos sentar a dieta con esto de la pandemia y todo, compramos el famoso requesón, ¿verdad? Pero la candidiasis pues tiene un flujo característico así que como les digo, si en esta mañana ustedes logran llevarse ese mensaje de cómo poder identificar a ciertos flujos, pudieran de cierta forma pues dar ese tipo de flujo, ¿verdad? Es un flujo blanquecino, no tiene olor, puede tornarse levemente amarillento, pero una de las características es la forma grumosa que tiene el flujo, ¿verdad? Síntomas característicos, picazón,
prurito, puede dar, ese que es el nombre ahí sí que médico, ardor, inflamación en el área de la vagina. Muchas veces cuando uno interroga a la paciente, le dicen, no doctor, pues que yo no me he rascado, ¿verdad? Pero obviamente esto se hace de una forma inconsciente. Puede ser que en el momento que ya estén acostadas hayan hecho un reflejo de rascado y eso provoque pues más lesión en el área de la vagina. Puede haber enrojecimiento obviamente por la misma lesión que genera el flujo, tanto como por la misma, así que la misma acción de poder de rascarse, ¿verdad? Gracias ahí al doctor Mario Arevalo, muchísimo gusto. Saludos hasta, no sé si estás en Chiquimula o estás en Esquipulas. Mimi, señor Mimi, mucho gusto, gracias por estar pendientes. Eh, vamos a ir respondiendo. Aquí hay otras dudas en Facebook también acerca de otras intervenciones. No sé cómo les va pareciendo ahí la charla, creo que sea así más dinámica, sin pena. Vamos a ir haciendo esto primeramente Dios. Si Dios lo permite, iría ahí el cantautor del año. eh, ¿Cómo se llama? Hacer este tipo de actividades porque realmente lo que nos hace falta es educación. Yo les digo que cuando uno empieza a interrogar a la paciente, por eso es que me daba tal situación, ¿verdad? Es que yo nunca me he visto ahí. Esa es una de las cosas más comunes. Dentro de la cándida, yo quiero que ustedes se lleven también las consecuencias que tiene. La cándida, como les digo, es uno de los flujos más frecuentes o más encontrados dentro de la consulta. Eh, una de las características que se ha venido platicando mucho en los congresos últimos es que la cándida permite que el virus de papiloma humano pueda atacar más fácilmente las células. La forma en la que yo le explico a la paciente cuando me dice, mire, pero ¿cómo es que se da la infección por virus de papiloma humano? Lo primero es explicarle que eso se adquiere por contacto sexual. Lo segundo es que yo utilizo el esquema para los que hemos visto cómo se construye una casa, ¿verdad? Tenemos una viga como que de humedad que está muy llena de cemento y de ahí tenemos 4 a 5 hileras de bloc y esos son como nuestros niveles de defensa que el cuello de la matriz o el cervix tiene para poder evitar algún tipo de infección, ¿verdad? O algún tipo de lesión. Entonces, el virus va intentando pues traspasar estos tipos de niveles, ¿verdad? Y se ha visto que una que las infecciones, dentro de ellas la cándida, es una de las que más puede propiciar para que se vayan perdiendo esas capas de defensa que tiene el cuellito de la matriz, porque es una de las infecciones más recurrentes. ¿A qué vamos con esto? Que el proceso de infección, inflamación, retira capa, infección, inflamación, retira capa y obviamente el virus va a tener mucho más fácil el camino para poder llegar a infectar, ¿verdad? Y poder causar las lesiones que bien sabemos nosotros que puede dar verrugas en la parte externa, puede dar directamente tumores en el área del cervix o provocar un cáncer de la matriz o de útero, ¿verdad? Importante, cándida también se transmite a los bebitos, así que en el momento que ustedes estén embarazadas, idealmente no tener ningún tipo de infección. Ya platicábamos que el flujo del embarazo es una leucorrea que muchas veces no genera malestar, no tendría que generar malestar, mejor dicho. No tiene forma de grumos, es blanco también en el embarazo, pero si ya se empieza a ver grumos, causa picazón, ardor, pues obviamente sabemos que estamos ante una cándida y tenemos que tratarla. Gracias, ahí nos comentan muy entendible, gracias. Hemos estado ahí un poquito roncos con voz de locutor, pero estábamos preparándonos para hoy, por eso es que tenemos así la voz. Entonces, también la cándida se ha descrito que rompe la bolsa donde están los bebitos, esa bolsa amniótica, antes de que se dé el tiempo del parto. Entonces es importante, durante el embarazo, si ustedes están embarazadas, si planean estar embarazadas o conocen a alguien, importante que le indiquen ¿cómo se llama esto? Que le indiquen que, que las infecciones vaginales, por ejemplo, por cándida, pudieran provocar la ruptura de las membranas antes de que se dé el parto. Gracias, Joyce Lorenzana, Lidia Flores. Saludos de parte de la familia Chiles desde Zumpango. Muchísimas gracias a ustedes también por estar pendientes. Por ahí algunas pacientitas que hemos tenido la oportunidad de atender. Gracias, Debbie, muchísimo gusto. Arling nos menciona por aquí. En cuanto a los fibromas, menciona si hay sangre y tiene mucho dolor al tener relaciones. Fíjense que sí, depende de dónde esté la localización. Los fibromas, pues vamos a de repente hacer otro en vivo acerca de esto, porque es una de las consultas que estamos viendo frecuente ahora en hospital y en consultorio.
son prácticamente como crecimiento de músculo extra, por así mencionarlo, dentro del útero, y en algunas veces, dependiendo del tamaño o dónde estén ubicados, pueden dar molestias al tener relaciones. Pero si no se tiene el diagnóstico y hay molestias al tener relaciones, probablemente estemos ante algún tipo de infección vaginal, y habría que tener esto pendiente, ¿verdad? Entonces, saludos al doctor Luis Shicay, a la arquitecta Alba Meléndez, muchísimas gracias. Valga la redundancia, vamos a aprovechar ahí, a hacer ahí ¿cómo se llama esto? A promocionar, la arquitecta por ahí Alba Meléndez, muchísimas gracias ahí por el diseño de la casa. Primeramente, hoy empezamos en un par de días. Donovan, también muchísimo gusto. Entonces, platicamos ya que el virus de papiloma humano pues no se catalogaba antes como algo que generara un flujo como tal. Sin embargo, se ha ido viendo que las pacientes tienen infección, no mejoran, tratamos con antibióticos, tratamos con antimicóticos que son para los hongos, y no mejora la paciente. Cuando se le hace ya una evaluación ginecológica, ponemos un espéculo, empezamos a ver el cuadrito de la matriz, hacemos la tinción que se puede realizar ahí con ácido acético, y empezamos a ver lesiones directamente en esta área. Por lo tanto, el virus de papiloma humano puede provocarles flujo también, y las características de este flujo es que generalmente tiende a ser blanco amarillento y genera un olor bastante fétido, un olor como a carne en descomposición. Y esto se da principalmente porque está dañando las capas del cuello de la matriz, ¿verdad? Una de las características principales es picazón, da mucha comezón en el área de la vulva, y casi, esto quiero que quede bien pendiente ahí, el 80% de las mujeres con virus de papiloma humano no tienen síntomas. Por lo tanto, y ahí va la pregunta que nos hacían antes, ¿cómo podemos detectarlo? Lo podemos detectar directamente por un Papa Nicolau, por una prueba de ADN de BPH, ¿verdad? Que es un poco más complejo hacerla, pero ya están disponibles en Guatemala, porque nos van a dar flujos a repetición al tener este tipo de infecciones, ¿verdad? Saludos ahí a Angélica Chuy, al doctor Silverio, saludos hasta, no sé por dónde estarás ahora, ¿verdad? Pero mucho gusto. Pedro Rosales, Perito, muchísimo gusto, que estés muy bien. Entonces les platicaba, el virus de papiloma humano como tal, pues no es uno de los que se conoce o se conocía anteriormente como infección vaginal, pero sí puede dar flujo con esas características. La más común pues generalmente es vaginosis bacteriana. Ya platicamos que dentro de la vagina hay bacterias, pero que estas, al momento de romperse algunos de los factores protectores, hablábamos del pH, hablábamos de los lactobacilos, si se están haciendo lavados vamos a retirar los lactobacilos, y entonces nos va a dar infección vaginal bastante frecuente. Entonces decíamos nosotros que el incremento o la introducción de bacterias hacia el área de la vagina que no corresponden a esa área nos van a dar infecciones vaginales. Por eso les decía yo que las prácticas sexuales que se están realizando ahora, el sexo oral, de repente también la manifestación de hacer relaciones sexuales anales, ese traspaso de bacterias bucales, anales hacia la vagina, pueden desencadenar infecciones vaginales. Por lo tanto, si van a realizar estas prácticas sexuales, idealmente o de manera preferencial con condón siempre, para evitar que haya ese traspaso, y cambiar, si van a tener una relación sexual anal y luego van a pasar al área de vagina, cambiar el condón, ¿verdad? Para evitar que haya ese traspaso de bacterias. La vaginosis bacteriana puede ser provocada por múltiples bacterias. Dentro de las más comunes, Gardnerella, que es una, hay otra que se llama Bacteroides, ¿verdad? Que no es importante que ustedes se las aprendan por nombre, pero saber que hay múltiples bacterias que nos pueden dar infección vaginal, y que es una de las más frecuentes, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a ver una paciente que tiene infección vaginal, pues casi siempre en esos óvulos uno deja un antibiótico que permita, obviamente, aliviar rápido el dolor. Característica de la vaginosis: es un flujo que es blanco, grisáceo, tiene mucho mal olor, es fétido, generalmente es un flujo líquido, no tiene grumos, como decíamos con cándida, que pareciera como que fuera un requesón, ¿verdad? Los síntomas son muy generales, hablábamos de comezón, hablábamos en la vulva se siente irritada, puede haber inflamación, y esto también asociarse, por ejemplo, a dolor al tener relaciones sexuales, porque toda esa área va a estar prácticamente pues lesionada, ¿verdad?
Dentro de las consecuencias que tenemos en la vaginosis, pues un parto prematuro para todas aquellas pacientes que ustedes conocen que están embarazadas, pues esto también nos puede provocar en cierto momento que tengamos nosotros un parto antes del tiempo, que se adelante el trabajo de parto. ¿Por qué razón? El cuello de la matriz tendría que estar completamente cerrado, yo lo explico casi siempre así con mi puño, ¿verdad? Y cuando tenemos una infección vaginal que está cercana al cuellito de la matriz, lo que va a pasar es que va a permitir que esto se dilate y va a propiciar entonces la aparición de algún trabajo de parto prematuro, amenazas o la ruptura de la membrana que es la que recubre a los bebitos, ¿verdad? La que la está manteniendo sin infecciones. Al mismo tiempo o asociado al trabajo de parto prematuro, estos bebés generalmente van a tener bajo peso al nacer, porque obviamente pues se les adelantó su parto. Les platicaba que una de las consecuencias más graves de las infecciones vaginales que no se tratan a tiempo es la aparición de enfermedad inflamatoria pélvica. Nosotros nos gustan las abreviaturas a los médicos porque es más fácil a la hora de escribir y entonces tenemos la EIP. La EIP existe en varios grados, ¿verdad? Y entonces si uno deja que esto vaya avanzando, pasan de vagina al útero, del útero a los ovarios y el grado 4 prácticamente hablamos de una infección que está a nivel del abdomen y son casos bien severos que pueden terminar en la muerte. Así que importante, las infecciones vaginales no son para dejarlas al tiempo, son infecciones que necesitamos nosotros estar vigilando para que no vayamos a tener consecuencias de este tipo. Dan complicaciones en el embarazo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está entrando por ahí Alejandro Chacón, muchísimo gusto. Michelle, no sé si el apellido es Méndez o Mendoza. Andrea, muchísimo gusto. Ale, Francis Sanabria, Katy también por ahí, muchísimo gusto, gracias por estar pendientes. Aquí por Facebook, Ana Aguilar, muchísimo gusto, ¿cómo está? Pueden ir haciendo sus dudas, no tengan pena, pueden ir comentando. Entonces, ya platicamos acerca pues de los factores que pueden propiciar una infección vaginal, los factores que las protegen. Hablamos ya de algunos flujos característicos. Candida, recuerden, es blanco, con grumos, casi siempre sin olor y puede tornarse levemente amarillento. En el caso de las vaginosis bacterianas, es un flujo que puede ser blanco, bastante grisáceo y con mucho mal olor, que genera picazón, ardor, dolor al tener relaciones sexuales. Hablamos también ya del virus del papiloma humano, ¿verdad? Que nos puede dar un flujo entre amarillento y verdoso con dolor al momento de tener relaciones sexuales y generalmente infecciones que se van y que, o sea, se les da tratamiento y que regresan y que retornan nuevamente con infecciones. Saludos ahí a Ronald Ramírez, a Oscar Armas, muchísimo gusto. Entonces, otra de las infecciones conocidas es la tricomona. Este es igual un parásito prácticamente que puede llegar al área de la vagina y que se adquiere por contacto sexual. El flujo característico de la tricomona es un flujo verde, amarillento, fétido, huele bastante mal. La consistencia es que tiene como espuma, ¿verdad? Y los síntomas es irritación y dolor al momento de tener relaciones sexuales. Entonces, si ustedes pueden ir viendo, cada flujo va dando ciertas características y eso les puede permitir a ustedes determinar si es un flujo normal antes de que venga la menstruación, que hablamos que es como transparente, o cuando están cercanas a que vayan a ovular, que estamos a la mitad del ciclo, el flujo se vuelve como más espeso, pero sigue siendo transparente o ligeramente blanco, sin mal olor, sin picazón. Y entonces cualquier flujo que se salga de esta medida normal, por así decirlo, estamos hablando ya de una infección. Entonces la clamidia, pues igual como hemos visto con otros flujos, pues tiene ciertas características o ciertas complicaciones. Nos va a dar prácticamente ruptura prematura de las membranas de los bebitos, parto prematuro para los ginecólogos que nos ven por acá o los compañeros médicos que han visto. Es una de las características de partos prematuros más frecuentes. Si se hacen cultivos vaginales aparece muchas veces tricomona o clamidia, que es el otro también que genera este tipo de problemas, ¿verdad? Saludos a la doctora Sheikon por ahí, muchísimo gusto. Ya estamos aquí recibiendo a más gente, están empezando a levantarse. Excelente información, ¿no? Gracias a ti, Ale, muchísimo gusto, gracias por estar pendientes. Eh, entonces, los flujos realmente es una de las características o de las consultas, como platicábamos, más frecuentes
La información que yo les traía pues es precisamente esa, que lo primero que todas las chicas acá pues tengan la oportunidad de poder conocer su anatomía. Les decía que lo que nos hace falta es información, que la paciente pueda realmente autoexplorarse primero, conocer qué tiene ella en este momento. Me gustan mucho las publicaciones que hace una doctora colombiana, se llama Elida Caraballo, y si tienen la oportunidad de seguirla, creo que tiene ahorita su Instagram como Maternidad Amberes. Eh, Ella explica todo muy bien, muy claro, habla prácticamente así, así como hablamos a nivel de amigos, ¿verdad? Por así decirlo. Y pues esto permite también que ella, promueve mucho que la mujer se autoconozca, a tal punto que las leyes que tiene Instagram para las publicaciones la han bloqueado múltiples veces porque expone todo bastante bien, ¿verdad? Con ejemplos, con vulvas y todo. Así que yo creo que lo primero que tienen que hacer todas las chicas es conocerse. Perdón, en el caso de los varones, pues conocer a sus parejas, ¿verdad? Qué es normal, qué le han visto, tener la capacidad de poder platicarse y poder mencionarse, mira, fíjate que me noté este tipo de malestar, ¿verdad? Antes de empezar con la duda, ¿y usted con quién estuvo? Y empieza el relajo ahí entre parejas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sería lo principal. Lo segundo, reconocer qué flujo es normal, ¿verdad? No toda infección tiene flujo, ni todo flujo es infección. Quiero que se lleven esa frase también, por lo que les decía. Eh, Marielo nos pregunta por aquí, importante, gracias. La doctora Marielos aquí nos pregunta acerca de policresuleno. El policresuleno realmente es uno de los métodos que tenemos nosotros disponibles para poder recuperar el epitelio, esa capa que yo les decía. Imaginémonos siempre en la casa, tenemos una viga prácticamente llena de cemento y luego cuatro eh, como hileras de bloc, ¿verdad? Que son nuestras defensas. Cuando hay infección, esa primera hilera de bloque estuvo en contacto con la infección, va a tener como pequeñas úlceras, como pequeñas áreas que se fueron lesionando, y por lo tanto necesitamos recuperarlo. Es cierto, ya dimos el tratamiento con óvulos, crema vaginal, de repente medicamentos orales, y alivió a la paciente sus síntomas, pero esa capa de piel quedó inflamada, quedó sin una capa protectora, y el policresuleno es el que lo recupera. También se menciona el uso de alantoína, ¿verdad? O aloe vera también, que es otro de los compuestos que se está utilizando ahora. Ácido hialurónico también, que es una de las novedades que tenemos ahora disponibles en consultorio, porque esto obviamente va a recuperar el área de la vagina para que el epitelio, esa piel, pues no esté sensible ante una nueva infección, o si llegara a dar, pues tenemos nuevamente como repellado las paredes de esa vagina y ese cervix, pero así que sí se puede utilizar. Muy buena pregunta, Marielos, gracias. Saludos a la licenciada Rita María Monzón, hasta lo que estás aquí en Guatemala, Rita, muchísimo gusto. Eh, una compañera ahí de estudios del bachillerato, y puchica, a nivel, muchísimas gracias ahí por estar pendientes. Entonces, dudas que tengan, platiquemos ahí sin pena. Los datos que les traía como científicos pues son los que ya les platiqué, pero quisiera que ustedes me exprimieran ahí con las dudas, lo que han notado ustedes en consultorios, ¿verdad? Molestias que hayan tenido. Saludos a Karen Chacón, Tamara, muchísimo gusto por estar ahí pendiente. Entonces, perdón ustedes, aquí estábamos. Entonces les decía que, ahí estamos. Entonces les decía que realmente lo importante de esto es que se conozcan. Hablando de las niñas, las infecciones vaginales cuando recién nacen, también por ahí creo que hay unos pediatras que se han conectado. Las niñas cuando nacen pueden tener cierto flujo, y hay que recordar que en las primeras horas de vida, en los primeros días, todavía está circulando cierta cantidad de hormona materna, y algunas de estas nenas pues pueden llegar a tener incluso cierta hemorragia a nivel vaginal o cierto flujo secundario al flujo de hormonas que están circulando dentro de ella y que son todavía con niveles, por así mencionarlo, de la mamá, ¿verdad?
A consecuencia, después conforme van aumentando los años, es importante reconocer nosotros la forma o la técnica con la que se hace la limpieza genital, reconocer el flujo también si tiene algún tipo de, de olor o de característica, por ejemplo, de lo que hablábamos de los grumos, ¿verdad? Nos mencionan por aquí, ok, muy buena aclaración. Dice, ahorita por la situación de la pandemia, algunas personas que no puedan optar, perdón, a una consulta por la situación actual y no visitan un médico por medida preventiva o pánico. Sí, realmente yo creo que fue lo que más pasó. Yo creo que ahorita con la situación de la pandemia, muchas chicas, señoras dejaron pues la consulta como para después, ¿verdad? Y obviamente lo que les decía, si no tenemos nosotros el conocimiento de qué es lo normal o qué se nos ha salido de las manos ya en cuestión de infecciones, pues obviamente nos va a dar algún tipo de infección, nos va a dar alguna complicación. Yo pienso que lo principal sería tratar de explicarle a la paciente algunos síntomas. Ahora se está utilizando la telemedicina. Cuesta realmente aquí en Guatemala que alguien quiera pagar por un servicio a distancia, ¿verdad? Recordemos que la consulta pues hasta cierto punto siempre necesita una evaluación clínica, pero yo creo que sí hay cierto lineamiento, ciertas consejerías, es realmente la palabra que podemos hacer a través de estas vías, ¿verdad? Una comunicación directa, una reunión por Zoom, en la cual una paciente nos pueda interrogar, conocer y saber qué se puede hacer. Hay que recordar también que ahora hay una ley aquí en Guatemala en la cual ya no se pueden vender antibióticos, les digo así entre comillas porque pues sabemos que siempre se puede, ¿verdad? Aquí es el país donde todo se puede y donde hay leyes que se pasan por encima, pero lo ideal sería que no se automedicaran. La crema que le funcionó a doña Chonita, como dice nuestro flamante, no le funciona también a doña Juanita, y entonces importante evitar la automedicación, evitar el uso de un mismo óvulo, una misma crema que alguien más utilizó porque no sabemos realmente qué tipo de infección se está teniendo. Entonces, siempre tomar en cuenta que, que la infección que tuvo de repente otra paciente y que esa crema la alivió. Un solo día me la puse. Importante con esto ahorita que me recordé de un solo día, los tratamientos de infecciones vaginales, por ahí mencionan que hay un solo óvulo y que alivia todo. Lo dudo realmente. Así como se ha dado el aumento de casos de bacterias que son resistentes a los antibióticos, mucha gente utilizaba 2 o 3 días el óvulo, alivia el malestar de la picazón y el ardor y la gente deja de utilizar los óvulos o las cremas. Y entonces estas bacterias se hacen resistentes a esos mismos antibióticos, esos antimicóticos, y hay que ir aumentando la escala de tratamiento. Entonces la recomendación es si les dejaron por 7 días, los 7 días completos. Si les dejaron a ustedes el tratamiento por 10 días, los 10 días completos. E importante aquí, antes de que se me olvide, tratar a la pareja. Si la paciente tiene una pareja sexual que sabe que es activa, que están prácticamente pues manteniendo una relación ya formal, darle siempre tratamiento a la pareja porque aunque uno les diga que en esos 7 días de tratamiento, días de tratamiento no se puede tener relaciones sexuales, la pareja no fue tratada, lo más seguro es de que vaya a recaer nuevamente en una infección y que tienen que respetar prácticamente esto, ¿verdad? Saludos a señor Lourdes, muchísimo gusto. A Pepa Solís está por ahí también, Dani Aldana. Quiero que también aprovechando aquí el espacio, Dani Aldana, si lo pueden seguir, está en Spotify, está también en YouTube Music, está también en Apple Music, si no mal recuerdo. Es un cantante, un visitador médico, también cantante. Aquí hay que apoyar el talento, ustedes realmente el talento chapín, ¿verdad? Mencionan por aquí la cándida es contagiosa. Fíjate que a nivel de vaginal realmente la cándida ahí vive, ¿verdad? O sea, ahí tiene su característica, pero sí puede pasarse, por decirlo así, hacia el área del pene y que los varones puedan tener alguna lesión por cándida que genere algún tipo de malestar en el área del glande principalmente, ¿verdad? Pero obviamente por contacto sexual podemos pasarlo de una pareja a otra, ¿verdad? Muchísimo gusto, Adriana. Gracias ahí. Entonces, como les decía, realmente las infecciones yo creo que lo que más nos hace falta es informarnos, ¿verdad? Saber qué es lo normal, qué no es normal. Hagan siempre sus chequeos.
Yo les diría que por lo menos 2 veces al año hagan una buena evaluación ginecológica, Papa Nicolau, evaluar que todo se encuentre bien, ¿verdad? Si tienen más de 40 años, idealmente hacer su Papa Nicolau para saber que no existe ningún tipo de lesión. Eh, Importante también que les hagan pruebas, ¿verdad? Para poder detectar el virus de papiloma humano, como les digo, pues, sobre todo si han tenido infecciones que no alivian con el tratamiento estándar, ¿verdad? Que serían los óvulos o las cremas. Creo que nos van quedando por ahí 4 minutitos, que es lo que nos da una hora el Instagram, pero agradecerles a todos su apoyo. Saludos a Pepo hasta allá, Chiquimula, ¿verdad? Muchísimo gusto por estar ahí en la transmisión. A la gente que se conectó también aquí a través de Facebook, gracias. Eh, Saludos Denis, también muchísimo gusto. La idea pues es tratar de hacer este tipo de cápsulas, digámoslo así, en las cuales podemos informarles a ustedes. eh, si podemos también nosotros pues resolver algunas dudas a través de esto, pues creo que es la metodología, ¿verdad? No dejen a tiempo estas infecciones vaginales porque pueden tener consecuencias graves hasta tal punto que pueden tener infertilidad, ¿verdad? Hay mujeres que padecen de infertilidad secundario en este caso, a las infecciones vaginales. ¿Por qué la automedicación puede empeorar las infecciones? Fíjate Alex que realmente si uno está dejando un tratamiento que no es acorde, por decirte algo, si la paciente tiene cándida y se le está dejando prácticamente otro óvulo de antibiótico, no la va a aliviar y puede tener consecuencias graves, sobre todo si está embarazada o si está pensando en fertilidad, ¿verdad? Entonces, idealmente no automedicarse o tratar de identificar la causa, ¿verdad? De las infecciones que pueden dar sangrados, tenemos tricomona y clamidia, que son las que más dan. Se nos va a acabar por ahí la transmisión, pero muchísimas gracias a todos, gracias por estar pendientes y bendiciones.